Bienvenidos a esta segunda mesa redonda de Encuentro Madrid 2022, titulada El trabajo es expresión de la persona. Como sabréis, este año Encuentro Madrid coincide con el centenario del nacimiento de Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación. Y bueno, muchos de los actos están dedicados a este centenario y nosotros hemos querido unirnos afrontando la cuestión del trabajo, retomando la lectura de 4 intervenciones de Luigi Giussani publicadas en el Yo, el poder y las obras, donde él habla específicamente de cómo entiende el trabajo. Y bueno, se lo hemos querido proponer a nuestros invitados de esta mesa, a los que agradezco doblemente. Primero, por alargar su jornada laboral un viernes, venir hasta aquí para seguir hablando de trabajo. Y segundo, porque en la intensidad de su jornada laboral han aceptado el introducir este trabajo dentro del trabajo, ¿no? Porque es una lectura que no es una lectura fácil, no es una lectura inmediata, y han aceptado gustosos y están aquí compartiéndolo con nosotros. Os los presento. A mi izquierda, José María Molina del Campo, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y PDD por el IES, y tras un periodo como analista en banca de inversión, ha desarrollado su carrera profesional como consultor estratégico para entidades financieras en Monitor Deloitte. Ha vivido muy de cerca, en primera línea, el complejo proceso de reestructuración del sector bancario durante la crisis financiera en nuestro país y ha sido protagonista de la reestructuración, recapitalización, fusión de cajas de ahorros y bancos, ¿no? Un mundo que se ha transformado por completo y que él ha vivido en primera persona. Lidera el think tank de Deloitte y es también profesor universitario, da clases en varias universidades. Antonio Vargas, a mi derecha, también es profesor en varias universidades, es licenciado en Derecho y Dirección y Administración de Empresas, ha sido asesor del presidente de La Rioja en los años 2007 a 2011, ha dirigido la consultoría de GAT3, ha sido vocal asesor en el gabinete de la presidencia del Gobierno de España entre 2012 y 2014, ha sido manager de políticas públicas en Google y actualmente dirige las relaciones institucionales de Amazon Web Services. También forma parte de la junta directiva de Ametic y Adigital. Y más a la izquierda, Iván Navas, también estudió Administración y Dirección de Empresas en la Complutense de Madrid y junto a su socio Enrique fundó hace 10 años la empresa DoFinder, que es un software para comercio electrónico que actualmente cuenta con 150 empleados y trabaja en más de 50 países, convirtiéndose en referente en su sector. Esta mesa está organizada en colaboración con la Compañía de las Obras, asociación de empresas y entidades sin ánimo de lucro a la que damos nuestro más sincero agradecimiento. Empezamos a hablar de trabajo. Seguramente si saliéramos ahora a la calle, a la gente que pase, o hiciéramos una encuesta aquí entre los presentes, pidiéndonos una definición de qué es el trabajo para cada uno de nosotros, probablemente un alto porcentaje hablaría del trabajo de una manera de la que posiblemente nos saldría muy bien parado, ¿no? Muchas veces se habla del trabajo, en general, como algo que nos quita tiempo, nos quita energías, casi nos impide hacer lo que quisiéramos hacer o ser lo que quisiéramos ser. Dice don Giussani en este libro en el que nos reclama o propone un concepto completo de lo que es el trabajo, que efectivamente estamos acostumbrados a una mentalidad que reduce el concepto del trabajo en función del puesto que cada uno ocupe. De modo que podemos entender el trabajo como enumera una serie
de imágenes en las que yo creo que muchos nos podemos identificar. Un mero factor de producción, una prestación inevitable, un destino de esclavitud ineludible o también un derecho ciertamente justo, que a veces se convierte en pretensión o en un deber que asumimos de forma moralista, porque al fin y al cabo hay que llegar a fin de mes. En todos estos casos, la fatiga del trabajo carece de sentido y entonces es como el esfuerzo de un hombre que camina con los ojos vendados. Es entonces cuando el trabajo empieza a convertirse, dice Giussani, en una losa insoportable, cuando empieza a ser desesperante levantarse por las mañanas para ir a trabajar. Don Giussani en estas páginas nos propone ir al origen de lo que significa el trabajo y lo define, como lo define el título de esta mesa, una necesidad que yo tengo, que tiene la persona, que tiene toda persona, de expresar lo que es. Después de esta introducción podría parecer abstracta esta definición. Sin embargo, si vamos a nuestra propia experiencia, quizá deja de serlo. Basta pensar en los años en los que elegíamos qué estudiar, por ejemplo, ¿no? Donde ha ido a parar aquel ímpetu de querer comerse el mundo, de querer construir, de querer aportar lo que yo soy para construir una sociedad mejor, ¿no? Esa llamada vocación profesional que lleva consigo todo lo que yo le quiero dar al mundo, ¿no? Ese ímpetu que don Giussani en estas páginas llama ideal, la expresión con la que el hombre afirma y abraza todas las cosas que se le ponen por delante para arrastrarlas hacia ese ideal que le mueve. Nosotros queremos preguntarle a los ponentes de esta mesa si permanece este ideal, ¿no? Para empezar, nos gustaría que nos contarais a qué os dedicáis. Yo he enumerado vuestras trayectorias, he descrito vuestros cargos, pero ¿a qué os dedicáis concretamente, ¿no? ¿A qué dedicáis vuestras energías y qué queda de este ideal que Giussani nos recuerda que está en el origen de un trabajo para que levantarse por las mañanas no sea desesperante? Empieza José María. Bueno, oye, antes que nada agradeceros de corazón la invitación, que es un honor poder compartir con vosotros esta mesa y estar aquí hoy con todos vosotros. No, como decías en la introducción, yo me dedico al mundo de la consultoría. Yo hago proyectos de asesoramiento para empresas cuando tienen que tomar pues, decisiones de negocio para las que no tienen las capacidades o no las tienen en cantidad suficiente y nos contratan a nosotros como especialistas para ayudarles a tomar decisiones complejas, ¿no? Trabajamos por proyectos, hacemos un proyecto y luego hacemos otro y es un negocio de alta exigencia personal porque te requiere estar pues, muy formado, muy al día de muchas cosas y prestar un servicio pues, de la calidad que el cliente espera. Y eso pues, muchas veces conlleva pues, largas horas de trabajo, grandes esfuerzos, un poco más allá de lo habitual, pero también tiene grandes recompensas, ¿no? Porque sobre todo a los que nos gustan la gestión empresarial, pues estar cerca de las empresas en momentos donde toman decisiones relevantes, pues es apasionante también, ¿no? Entonces, ese es un poco mi día a día. Pues yo normalmente estoy involucrado en 2 o 3 o 4 proyectos donde tengo algún equipo y un cliente al que le prestamos servicio y bueno, pues lo vamos gestionando para contra una fecha de entrega en la que hacemos un poco la exposición final de nuestras conclusiones en el trabajo, ¿no? ¿Dónde encuentro yo personalmente, ¿no? esa ilusión por ir a trabajar, ¿no? Hay una frase, mi padre lo decía de una forma mucho más sencilla, como lo dice Giussani, pero que lo encuentro muy parecido, ¿no? Mi padre hablaba del gusto por hacer bien las cosas, ¿no? Y decía yo, cuando tú te esfuerzas por hacer algo bien, ¿no? Intentas hacerlo bien y te esfuerzas porque salga bien, luego sientes una satisfacción personal, ¿no? Una recompensa personal que está muy próxima a la felicidad, ¿no? Es decir, oye, te da ese regustillo de haberlo hecho bien, ¿no? Sin embargo, cuando haces algo pues, deprisa, corriendo o de forma más chapucera, sientes justo lo contrario, ¿no? Sientes una desazón, cierta vergüenza, decir, oye, viene alguien, va a ver esto, quién lo ha hecho, ¿no? Entonces, a mí personalmente me mueve mucho eso, ¿no? Me mueve decir, oye, tengo un tiempo para hacer un proyecto con este cliente, voy a hacerlo bien porque esto, esto me llena, ¿sabes? Hacerlo bien es algo que es una recompensa, ¿no? Ahí también, o sea, esto funciona, normalmente funciona, pero es verdad que hay días que estás cansado, que
que amanece lloviendo o que estás preocupado, ¿no? Y entonces yo personalmente encuentro una motivación también en las personas que me rodean en el trabajo, ¿no? Yo pienso que mis equipos me necesitan para hacer lo que están haciendo, necesitan mi guidance, necesitan que le ayude a resolver algunos problemas. Mi cliente que espera que le dé un buen producto está allí, ¿no? Y entonces es un poco más una motivación con la persona, ¿no? Yo sé que esperan algo de mí y esto me mueve a dar un poco ese puntito adicional, ¿no? Incluso los días que estás un poco peor, ¿no? Y quizá la tercera fuente de inspiración, ya cuando no funciona ninguna de las dos anteriores, pues ya vas a la familia, ¿no? Ya digo, oye, yo tengo que hacer esto, no puedo presentar una imagen, ¿no? De agotado, de, oye, que no estoy haciendo esto con alegría, porque me están viendo mis hijas, me está viendo, ¿no? Mi familia, oye, y esto es algo que le quiero dejar como ejemplo, ¿no? Para el trabajar intensamente, o sea, o dar, ¿no? Todo lo que puedes, ¿no? Por hacerlo bien, yo creo que es un aprendizaje que yo le quiero dejar a mis hijas, ¿no? Y esto me mueve. No sé si he contestado Sí, sí. bien la pregunta. Sí, sí, Ideal, perfecto, perfecto. Aprobado. Muy bien. Iván, Pero yo me pongo el tiempo, sí, porque me yo han te pedido aviso. que no me enrolle. Y soy muy de enrollarme. Bueno, en mi caso, el trabajo coincide... Pero, ¿es culpa ¿Y mía o eso qué? por qué es? A ver, no me oís, ¿no? Yo sigo hablando, pero no me oís, yo creo. Pues que venga un técnico, ¿no? Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale. Bueno, perdonad. En mi caso, el trabajo, primero agradeceros que me hayáis invitado. Porque les decía antes de entrar, ¿no? Que yo normalmente, cuando me invitan a hablar de cosas como muy técnicas o muy de negocio. Pero nunca nadie me ha pedido hablar del trabajo, ¿no? Y por un lado sí me apetece, porque les decía, es la misma conversación que tengo con muchos de mis amigos constantemente, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso el trabajo coincide, y en parte entiendo que me habéis invitado por ello, con la construcción de una empresa. Una empresa que en 10 años ha crecido una barbaridad, mucho más de lo deseado, y que, bueno, voy a intentar retrotraerme para que me entendáis. Yo soy empresario casi de vocación. O sea, yo, que la gente que me conoce desde hace años, desde que era pequeñito, siempre he querido tener una empresa, ¿no? Recuerdo la universidad, como el mundo del trabajo a mí siempre me ha gustado. Diferencio el mundo del trabajo a trabajar, ¿vale? Pero es verdad, ¿no? El mundo del trabajo siempre me ha apasionado, las empresas, el proceso de hacer las cosas. Y hace 10 años, surgió la oportunidad de construir o de montar una empresa, ¿no? Digo construir porque una empresa es construir, ¿no? Eso me quedó muy claro hace 20 años en la universidad. Tuve la oportunidad de conocer a François Michelin, el de las ruedas, ¿no? Y tiene un libro precioso en el que queda claro esto, ¿no? El construir. Entonces, no he dicho a qué se dedica mi empresa, perdona. Es un software, es que es un poco rollo, pero es un software para tiendas online. Básicamente, el buscador de muchas tiendas online, la tecnología de búsqueda que hay dentro, es DoFinder. Y yo soy el CEO casi por obligación, porque como soy uno de los dos fundadores y el otro es técnico, pues me toca a mí hacer toda la parte de negocio y por lo tanto el CEO. De todos modos, lo que hago ahora os lo contaré un pelín más adelante. Entonces, retomo, hace 10 años comenzamos DoFinder. Yo decía, era mi momento, yo sabía que iba a montar una empresa, pues era esta, ¿no? Y durante los primeros 4 o 5 años, la empresa crece y crece y crece. Y bueno, yo soy feliz, yo soy feliz. Y entonces ocurre una cosa, y es que en el año 2016 la empresa, recuerdo que tenía 22 empleados, una facturación elevada, y yo me sentía absolutamente prescindible en la empresa. ¿Por qué? Porque yo ya te había conseguido el sueño. Yo tenía un sueño, que era tener una empresa, y ya la tenía. Y entonces todo lo que me había movido en el trabajo del día a día, de un día para otro, porque recuerdo el día, recuerdo la conversación con mi mujer, se acabó. Se acabó hasta el punto de que yo iba al trabajo, por eso cuando habla de la fatiga, yo la he vivido, además es curioso, porque no la he vivido cuando he trabajado por cuenta ajena, pero la he vivido en mi propia empresa, y yendo todo bien.
yo recuerdo perfectamente cómo iba al trabajo y no tenía nada que hacer, porque no quería hacer nada más. Yo ya lo había cumplido, teníamos 22 empleados y aquel fue un momento muy, muy duro. Recuerdo que yo recuerdo vacío, o sea, lo recuerdo, o sea, recuerdo que no había nada detrás, es que no había nada después, es que ya estaba todo hecho. Y yo le preguntaba a la gente, al del bar, oye, ¿y tú por qué trabajas? ¿Y tú por qué trabajas? Yo buscaba el por qué la gente trabaja. Y entonces recuerdo que como no tenía mucho trabajo en la oficina, pues empecé pues eso, a salir de la oficina, a ir a encuentros, a conocer a gente. Entonces, ese vacío del sentimiento de por qué trabajas, ¿sabéis por qué que lo sustituyó? El ego y la vanidad. Porque yo iba a los sitios y la gente decía, hombre, eres un héroe, tú eres un héroe, tienes una empresa. Entonces, te dan palmaditas y realmente te llegas a creer que eres un Superman. Pero llegaba a casa y era todo mentira, porque yo seguía estando, o sea, seguía sintiendo esa fatiga, esas no ganas de ir al trabajo, ¿no? Entonces eso duró unos meses y en un momento a mi socio me dijo, mira, ven para acá. Y recuerdo que me dibujó en una pizarra 2 bueyes y un carro. Me dijo, mira, el carro es la empresa y los bueyes somos tú y yo. Y tú dejaste de tirar del carro, pero la empresa, el carro necesita que tiremos los dos. Entonces, a partir de ese momento, me acuerdo perfectamente del dibujo y de todo, no fue a todo esto, la empresa seguía creciendo, sin que yo apenas hiciera nada, o sea, porque es un software as a service, es un software as a service que es bueno, un negocio pues muy, muy rentable, ¿no? Y entonces él me decía esto, ¿no? Me puso los carros, tal. Bueno, el caso es que yo, el coste de oportunidad de no trabajar era muy alto porque estaba fuera de la empresa, ¿no? Entonces dije, bueno, pues entonces tengo que encontrar un sentido o algo para venir a trabajar. Entonces, cuando miré hacia atrás, me di cuenta de una cosa, y era la desproporción tan grande, pero tan grande que era inmensa, entre las capacidades mías y de mi socio con lo que estaba ocurriendo. Pero, digo, esto no es una cosa de humildad, es una cosa de ser objetivo, ¿vale? O sea, lo que teníamos entre las manos se nos escapaba. O sea, 4, 5, 6 años antes era impensable pensar que eso iba a ocurrir. Entonces, de una manera casi lenta, pero muy nítida, y de hecho lo digo mucho ahora, he percibido nítidamente que en realidad la empresa es un regalo. Pero no es un regalo porque yo me lo imagino, me lo quiero imaginar, sino porque objetivamente, si yo me pusiera a contaros todas las circunstancias que han ocurrido durante estos años para que esto se produzca, o sea, la probabilidad no, sería imposible, sería imposible. Entonces, claro, y con el tiempo, yo ayer en una comida, ¿no?, le decía a unos, mira, para mí esto es muy sencillo. A mí Dios me ha puesto todo delante y me ha dado una serie de cosas, me ha dado a mi socio, a mis amigos, a mi mujer. O sea, seguro que si no fuera mi mujer y fuera otra, probablemente DoFinder no existiría. Porque yo he tenido etapas muy, muy malas. O sea, es como, mira, Iván, a ti te han puesto, a mí te ha dado esto. Y te ha dado un talento, yo tengo un talento para los negocios, te ha dado todo. Y ahora tú te miras con eso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es todo lo contrario a ser el Superman. Es decir, ya no soy yo el que trabaja para mí, para cumplir mi sueño, Eso ya pasó. Ahora yo tengo una responsabilidad de algo que tengo delante, que es muy duro, muchas veces es muy duro, hay muchos problemas, hay muchas circunstancias. Y yo cuando voy todas las mañanas, y respondo a tu pregunta de qué hago, es cuidar eso que para mí es un regalo. Y eso te da una libertad increíble en la toma de decisiones. Porque ni siquiera... Te explico por qué. Porque a veces te da miedo. Dices, y si tomo mal una decisión, hay mucha gente detrás, muchos clientes, Pero en realidad, si me la han dado, ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Pero es el lugar donde... Es como el lugar donde yo... Hablaba de expresarme, donde yo me expreso. Donde yo
hago el bien. Las cosas se pueden hacer bien o mal. Entonces yo tengo la decisión en el trabajo de hacer las cosas bien o mal, ¿no? Entonces, para mí ha cambiado absolutamente mi manera de trabajar teniendo esta posición hacia mi empresa, ¿no? No es algo mío. Yo digo a veces, mira, es una empresa en este mundo que no es de este mundo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues tengo esto, pues con esto me la juego, ¿no? Y en ese sentido, el trabajo pasa por ahí. Por último, acabo con una anécdota. El otro día, nosotros hacemos 2 momentos, cuando entra gente en la empresa, que yo comparto con ellos, que es les cuento la historia y luego la cultura de la empresa, ¿no? Entonces el otro día un chico me preguntó al final de que yo les hablara, me dijo, Iván, ¿qué consejo nos das para trabajar en DoFinder? Entonces yo le dije, mira, DoFinder es un regalo. Entonces, tienes que hacer 3 cosas. 1, agradecerlo. 2, disfrutarlo. Y 3, cuidarlo. Esto es mi trabajo. Quiero decir, con mi responsabilidad y con mi día a día, ¿no? Que yo digo siempre que el CEO, si la gente supiera realmente lo que hace un CEO, un director general, está demasiado mitificado, ¿no? Entonces, Vale. es un despaching no sigo, ¿no? No, seguimos luego. Entonces, nada, o sea, me ha cambiado mucho en ese sentido mi posición hacia el trabajo, ¿no? El día a día. Antonio. Pues en mi caso, si entendemos el trabajo como la expresión en la realidad y en comunión con otros y la capacidad de transformación del mundo en el que vivimos, yo creo que mi principal trabajo es una familia numerosa de 4 fieras de menos de 10 años, porque verdaderamente creo que es donde yo produzco un impacto mayor, ¿no? Y donde creo que cada decisión que tomo, cosa que digo o modo en que vivo, deja una huella profunda, ¿no? Si entendemos que además también en el ámbito laboral se le puede llamar trabajo, entonces efectivamente trabajo en una compañía que se llama Amazon Web Services. Amazon os sonará a todos, son los paquetes que os llegan a casa o que le llegan a vuestra mujer. Y Amazon Web Services es la tecnología que hace que Amazon sea posible, ¿no? Y la que convirtió una tienda de libros hace 20 años en lo que hoy es, la tienda de cualquier cosa en cualquier sitio. Entonces, la mayor parte de la experiencia de Internet que tenemos todos, lo que hay detrás de una pantalla, ¿no? Es casi siempre Amazon. Es la que sostiene pues, la mayoría de páginas web que conocemos o las apps que tenemos en el móvil, la que hace posible la realidad de Internet, ¿no? Gracias a grandes infraestructuras con centros de datos y demás. Amazon Web Services lo conoce muy poca gente porque trabaja solo para empresas y no para particulares. Entonces, mi rol en esta compañía es dirigir las relaciones institucionales. Y esto es un reto porque significa que tengo que representar a esta empresa en todo tipo de relaciones que no sean ni comerciales ni técnicas. Es una empresa techie, claramente, y que tiene un gran liderazgo en el ámbito comercial, pero que como casi nadie conoce, me toca representarlo casi explicando en qué consiste, como estoy haciendo ahora, pero con instituciones de todo tipo. Y así lograr alianzas que ayuden a la reputación de la compañía y a su conocimiento, y también en el ámbito político para que los que toman decisiones que nos afectan a todos en el ámbito social entiendan qué consecuencias tienen las decisiones que pueden tomar, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito regulatorio o legislativo. De manera que a mí me parece que es un trabajo apasionante porque es intentar traducir la brecha de la vanguardia a los decisores políticos de las sociedades en las que vivimos y, por otro lado, poder dentro de mi compañía representar a mi país, ¿no? Y entonces intentar que se priorice pues España como destino de inversiones y como apuesta para pues atraer talento aquí y destino de las mejores cosas que mi compañía es capaz de hacer en el mundo, ¿no? Si pienso en el ideal, y es que es aquello que te hace pues levantarte por las mañanas o asumir con ilusión tu trabajo, yo diría que son principalmente 2 cosas. La primera, y como ya habéis dicho, es la calidad de las personas con las que uno trabaja. O sea que yo recuerdo hace
He trabajado 6 años en Google antes de entrar en Amazon Web Services y ahí tuve un jefe que me enseñó a mirar la vida de otra manera, ¿no? Y creo que eso es un regalo del cielo. O sea, tener un jefe que es tu héroe, eso le pasa a muy poca gente, ¿no? Salvo a tus subordinados. El tener un jefe así hace que no se convierta en un ideal romántico, ¿no? Como cuando lo lees en un libro que compras en el aeropuerto o es un tuit que pasa, sino que no solamente está encarnado, sino que también es la persona que te va a evaluar a ti por lo que haces. Por lo tanto, se va a ver la coherencia ahí y la autenticidad de lo que vive esa persona, ¿no? Entonces, poder disfrutarlo durante muchos años hace que efectivamente cambie tu mirada hacia las cosas, ¿no? Es una mirada que yo creo que ya nos educaban a tenerla en la universidad. Tenemos aquí al rector de la Universidad Francisco de Vitoria y allí intentan enseñar muy bien esto, pero claro, se puede hacer desde una tarima en el ámbito intelectual. Solo cuando uno lo vive y cuando uno lo hace suyo es cuando le cambia la vida, ¿no? Y en mi caso ha sido gracias a las personas con las que he trabajado, con el convencimiento de que uno tiene que hacer lo que esté en su mano y que esto no es un ideal romántico. No somos Don Quijote al intentar cambiar el mundo desde la posición en la que cada uno está, sino que es asumir de manera realista el reto al que estamos llamados, porque nadie puede cambiar el mundo en tu entorno como tú, ¿no? Entonces, desde luego yo tengo un reto muy grande por la posición que tengo en Amazon Web Services, pero ¿quién no tiene un reto muy grande en el puesto en el que está, ¿no? Y estoy seguro de que todos vosotros os estáis llamados a algo grande en la situación en la que estáis. Así que enhorabuena. Gracias. Continuando con esto del ideal, ¿no? Dice don Giussani, ¿cómo puede el hombre mantener vivo este corazón, que es un sinónimo del ideal, frente al cosmos y sobre todo frente a la sociedad? ¿Cómo puede mantenerse en la positividad y el optimismo? Porque no se puede obrar sin optimismo. Y responde, la respuesta es que solo no puede, pero sí implicándose con otros, estableciendo una amistad operativa, ¿no? Este es otro sinónimo de cómo don Giussani se refiere al trabajo, como una amistad operativa. Y los tres habéis hablado de trabajar con personas. Pero lo cierto es que el mercado laboral ha cambiado muchísimo, sobre todo desde que don Giussani pronunció estas palabras que habla muchísimo de la fábrica. Nosotros ahora estamos hablando de un mercado casi virtual. Y la pandemia ha venido a dar una vuelta de tuerca bastante intensa. Nos encontramos con fenómenos como, bueno, ya desde antes de la pandemia, ¿no? El famoso síndrome del quemado, la gente que empieza a tener cierta desafección por el trabajo, que con la pandemia, el teletrabajo está haciendo muy difícil volver a recuperar el trabajo presencial. No solo el trabajo, es una tendencia social. Cuesta mucho volver a lo presencial. Vosotros, sin embargo, acabáis de subrayar la importancia de trabajar con otros. Estos fenómenos de aislamiento los hemos visto, por ejemplo, en América con el gran fenómeno de la gran renuncia o la gran dimisión, ¿no? La gente deja de trabajar porque ya no quiere, deja de trabajar y se dedica a vivir en el campo, ¿no? Porque no quiere dedicarse al trabajo. O la dimisión silenciosa, ¿no? Que se llama al fenómeno de quien no puede permitirse el lujo de dejar de trabajar, pero sí se aísla cada vez más. También habéis hablado de la identidad de vuestras empresas. En una empresa que además es grande, existe una cierta cultura de empresa, una cierta manera de trabajar. Habéis hablado también de una cierta forma de trabajar con otros, creando también un cierto sentido de pertenencia. Pero estas tendencias sociales van un poco en contra. ¿Cómo afrontáis, ¿no? estos desafíos, ¿no? Estos desafíos que decías ahora tú también, Antonio? Y realmente podéis afirmar que uno que decide dejar de trabajar se pierde algo. ¿Es un menos separarme? Empezamos por Iván. Bueno, si hablamos del teletrabajo, es cierto que bueno, todo el tema del COVID ha traído cambios, ¿no?
Sí, ante la pregunta si se pierde sin trabajar con, es evidente. Es evidente. Con todo el tema del precisamente del teletrabajo, yo soy defensor del teletrabajo como excepcionalidad. Es decir, el problema es que se nos ha planteado el teletrabajo como un alejarse del trabajo, de la compañía, del jefe, ¿no? Y ahí es donde creo que está el error, porque precisamente lo que hace es llevar a la persona que trabaja a un lugar de desafección del punto de encuentro del lugar en el cual personalmente yo he experimentado lo que os he dicho antes, ¿no? Del lugar donde pueden ayudarnos, en trabajar con... Yo debo de ser de los CEOs que más cosas pregunta por minuto. Es decir, quien trabaja conmigo lo sabe, o sea, yo necesito estar muy, muy, muy acompañado, porque es complicado. Entonces, el teletrabajo es todo lo contrario a esto, ¿no? En parte porque vivimos en una sociedad en la cual tendemos a mirarnos a nosotros mismos, al ombligo. Es decir, es mi trabajo, pero soy yo el centro de mi trabajo, ¿no? Por lo tanto, teletrabajo, ¿no? Porque si yo soy el centro de mi trabajo y el centro de todo, entonces, o sea, lo relaciono con es todo lo contrario. Solo en un lugar... Trabajamos con gente. Yo no conozco ningún trabajo que no tenga un componente de servir a. No hay ninguno. El camarero sirve a alguien. Es todo servicio. Cualquier trabajo que se hace tiene la pretensión de generar algo para otro, ¿no? Si encontráis algún trabajo, decídmelo, porque yo no lo conozco. Por lo tanto, sacar de la ecuación al otro, estar solo, nunca puede ser algo bueno. Pero es cierto que vamos a ello, ¿no? ¿Cómo en nuestra empresa combatimos, entre comillas, esto, ¿no? Favoreciendo con la cultura, has hablado de la cultura, con la cultura de la empresa, ¿no? Haciéndole ver a la gente que estar con otros merece la pena, que ser ayudado cuando te va mal en el trabajo merece la pena. Nosotros contratamos en torno a 10 personas al mes. Pues claro, con ese ritmo de contratación, para que las personas alcancen unos objetivos tienen que ser ayudados, ¿no? Y coincidiréis en que de las cosas más peores que hay en el mundo del trabajo no es tener que prescindir de alguien, ¿no? Porque es un error, eso es un fallo. Entonces, para mí la única manera que hay, yo creo que el trabajo en una posición de dirección tiene un componente importante educativo, tanto para mí en este caso, para mi socio, para los directivos, como para el empleado de 25 años que viene, quizá con una mentalidad muy diferente a lo que teníamos nosotros con 25 años, ¿no? Pero tiene un componente educativo muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, parte de nuestro trabajo es en la medida de lo posible, es eso, ¿no? Por eso yo sí que soy de la opinión de que el teletrabajo debería ser absoluto. En parte, esto se graba, en parte eliminado. Antonio. Extermínese. Pues yo voy a intentar dar otro punto de vista de la misma realidad, y es que, a mi juicio, el teletrabajo trae un montón de oportunidades. Trae también unos retos, ¿no? Pero ¿y qué ámbito no tiene retos? Estuve trabajando, como has comentado antes, 4 años en La Rioja. El día que llegué a trabajar allí fue el primer día en mi vida que pisaba esa comunidad autónoma, ¿no? Me dijeron, te quedas ya, desde hoy. Y allí conocí a mucha gente de un estilo que en Madrid nunca había visto. Por ejemplo, gente que con 20 años no había visto el mar y están mucho más cerca del mar que Madrid, ¿no? Y mucha gente que en La Rioja, tierra con nombre de vino, trabajaba en la agricultura. Y en la agricultura trabajan mucho más solos que los del teletrabajo de las oficinas de Madrid, ¿no? Están ellos solos en el campo, con su maquinaria, con animales, y los tienen. Y solo ven a su mujer y a su familia cuando llegan por la noche a casa. Así que la relación con las personas es muy importante,
pero tampoco pensemos que el mundo ha sido siempre solo el comercio y los servicios, ¿no? Creo que el teletrabajo trae un montón de oportunidades porque, de hecho, multiplica la capacidad de relación con las personas. Es verdad que en un nivel de relación que no es como el que tienen los matrimonios o los amigos cuando quedan, ¿no? Pero, de hecho, rompe límites físicos, geográficos, económicos, a casi cualquier tipo de relación, ¿no? Al mismo tiempo, creo que lo que es imprescindible es reconocer que toda esta tecnología que nos ofrece el teletrabajo u otras muchas cosas, por ejemplo, un entretenimiento, una capacidad de información o de acceso a comprar cosas que hasta hace 2 décadas era impensable, ¿no? Toda esta capacidad que nos ofrece la tecnología es solo una herramienta. Y yo creo que es muy evidente cuando se dice, y lo complicado es vivirlo, porque tiene cierta inclinación a la adicción, ¿no? Todo esto que es tan sencillo, si puedo trabajar desde casa, ya no tengo tráfico, ya no tengo que perder tiempo en desplazamientos o en cafés absurdos con otras personas, soy más eficiente. Bien, pero a lo mejor entonces estoy pensando que el trabajo está para la eficiencia y no para la persona, que es la clave, ¿no? Así que lo que creo es que esta oportunidad que podemos sacar de una experiencia traumática como ha sido la pandemia, en la que todos hemos estado encerrados en casa, la oportunidad que nos ofrece es aprender de las herramientas que tenemos a nuestro alcance y de lo que no podemos dejar de perdernos, ¿no? Lo que teníamos antes de que hubiera esta tecnología, que no solo queremos mantener, sino que nos gustaría que esta tecnología nos ayude a mejorar y nos quite de otras cosas que no son necesarias para enfocarnos en lo importante. Pues yo la verdad he de decir que no soy muy amigo del teletrabajo. Pero me explico porque... No solo teletrabajo, también esta desafección Sí, que decíamos. Ahora voy. O sea, quizá estoy condicionado porque que en Deloitte trabajamos mucho en equipo, porque al final nuestro trabajo consiste en hacer cosas juntas y la proximidad entre nosotros y con nuestro cliente es fundamental. O sea, nosotros muchas veces trabajamos en las oficinas de nuestro cliente, o sea, físicamente allí antes de que pasara todo esto. Con lo cual, el teletrabajo, que es el trabajo a distancia o poner distancia entre la gente con la que trabaja, lo cierto es que a día de hoy, a pesar de toda la tecnología que tenemos disponible, es muy difícil tener una distancia física que no suponga una distancia también en lo personal. Esa es mi opinión personal. O sea, yo voy por la oficina y veo a mis compañeros y veo si están con cara de agobiado o están contentos o me tomo un café con ellos, y eso cuando estábamos en el confinamiento por videoconferencia me costaba mucho más, ¿no? Es posible que en un futuro nos acostumbremos todos a utilizar estas herramientas o tengamos tecnologías mejores y se consiga estar lejos físicamente y cerca de la persona, ¿no? O cerca del cliente. Esto no lo descarto. El lado positivo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Antonio, o sea, nos ha dado flexibilidad, mucha flexibilidad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Deloitte tenemos un modelo flexible que yo, si me preguntan, no sé hoy mi equipo si estaba en la oficina, en el cliente, en su casa, no tengo, o sea, los dos con los que he estado más, sí, porque sé que estaban allí, pero no sé dónde están, porque cada uno nos organizamos un poco y eso te da flexibilidad, pero que no es, yo creo que la flexibilidad es buena no solo por un concepto de comodidad, o sea, ni solo de eficiencia, ¿no? Sino porque, oye, pues te permite conciliar, ¿no?, algunos aspectos de la vida que también son parte fundamental de la persona y que en este mundo frenético que vivimos, pues a veces no es fácil, ¿no? Pero a la vez, esta flexibilidad yo creo que exige también mucha responsabilidad. Porque claro, cuando estás en la fábrica, ¿no?, que fichas a las 9 y fichas a las 5 o a las 3 cuando te vas, pues, oye, y que está al lado tu jefe, ¿no?, vigilándote lo que haces, ¿no?, pues lo tenía muy difícil para despistarte, ¿no? Pero en un entorno donde, oye, trabajas donde quieres y nadie realmente sabe si estás trabajando o no, o si vas a trabajar después y tal, es un ejercicio de responsabilidad personal, yo creo que importante. Y aquí
Y aquí se mezclan, y ahora voy a enlazar un poco con la condición de, oye, pues hay un empleado que está quemado o que no ha tenido, o los que se han incorporado justo en el momento de la pandemia, que no han tenido tiempo para imbuirse de la cultura del trabajo, o sea, ¿cómo se le puede exigir esa responsabilidad, ¿no? ¿Cómo se puede esperar que tengan esta responsabilidad para que el teletrabajo o la flexibilidad funcione de una manera razonable, ¿no? Yo creo que eso es complicado. Yo creo que hay un momento también en el que vivimos de cierta desafección hacia el trabajo. Yo no sé si es un poco por ese entorno un poco de pérdida de valores, ¿no? O de que se diluyen algunos de los valores y hay una percepción muchas veces del trabajo egoísta, ¿no? De decir, oye, el trabajo es algo que yo consigo, que vengo aquí, consigo un sueldo, luego me voy, ¿no? Y se pierde un poco la visión, permitidme usar la palabra trascendente, ¿no? Del trabajo. Oye, yo trabajo en una empresa, esta empresa da un servicio a la sociedad y yo soy parte de esto, ¿no? Que se construye para la sociedad, ¿no? Y entonces tienes una cierta responsabilidad por hacer ese trabajo, ese bien social, ¿no? Yo creo que eso está un poco, ¿no? Se pierde un poco, y nosotros claro, una herramienta aquí es la cultura, ¿no? La cultura, y si tú consigues extender, ¿no? En el ambiente de trabajo, entre las personas que trabajan, una cultura positiva de trabajo en equipo, de conseguir cosas, ¿no? De hacer un impacto, esa es una gran herramienta. Mira, nosotros tenemos en Deloitte un lema, que además es en inglés porque es corporativo, es para todo el mundo, que dice make an impact that matters, ¿no? O sea, tener un impacto que importe. Y en nuestro salvapantalla cuando sale, se salta eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque aparte de que, bueno, que es un tema así como muy corporativo, muy americano, pero te recuerda que estás aquí para tener un impacto. O sea, no estás aquí para conseguir un sueldo, no estás aquí para hacer lo que te manda tu jefe ni para cobrar la factura del cliente que la tienes que cobrar, ¿no? Estás aquí para obtener un impacto. Y con iniciativas como esta, de conseguir que la gente se sienta que pertenece a algo, ¿no? Un poco más grande que una mesa y una silla y una pantalla de ordenador donde tiene que hacer su trabajo, yo creo que es el camino, ¿no? Pero es verdad que es un reto que es difícil que es difícil de hacerlo, conseguir en los tiempos que corren. Para terminar, una última pregunta. Habéis hablado de la responsabilidad, también puede ser ocasión a lo mejor de diálogo entre vosotros. En este escenario de crisis, tanto económica como social, de valores, decíais, vosotros los tres tenéis una responsabilidad importante con equipos de personas que dependen de vosotros. Hay que manejar ciertos recursos materiales que también son considerables. Y puede que, apuntabais ahora en lo que decíais, Iván lo decía muy, muy claramente, que haya veces que haya que tomar ciertas decisiones que generen una cierta sensación de desproporción, una cierta inseguridad, y sin embargo hay que estar a la altura, ¿no? Se tiene el cargo de responsabilidad que se tiene y no se debe de notar, o sí, ¿no? ¿Cómo vivís esta responsabilidad? ¿Cómo afrontáis la responsabilidad que tenéis en el trabajo delante de los demás, de decisiones en las que entran en juego factores que no decidís vosotros, donde se espera quizá que estéis a la altura y no pueden entrar en juego ciertas soledades, ¿no? ¿Cómo os acompañáis? ¿Cómo afrontáis esta responsabilidad? Empezamos ahora con Antonio. Pues este tema de la responsabilidad yo creo que es uno de los elementos en los que mejor se percibe a la persona en su conjunto, ¿no? O sea, responsable no es un empleado, ni es un padre de familia, sino que es una persona. Y es, creo, uno de los ámbitos en los que más patente es la unidad de vida que tienen las personas. Y enseguida se percibe como alguien que es un irresponsable en un ámbito afecta al resto de ámbitos, porque él no puede ser distinto en los demás, ¿no? O sea, alguien que no está dispuesto, por ejemplo, a ser fiel a su mujer, que se vaya preparando su jefe, ¿no? O el que está compartiendo la caja del dinero con él, ¿no? Porque quien no está dispuesto a vivir la responsabilidad en un ámbito, otra cosa es que todos tenemos una capacidad limitada, ¿no? Y la vivimos como podemos. Pero
pero quien no está dispuesto a remangarse y vivir la responsabilidad en los ámbitos que le tocan, al menos en unos cuantos de ellos, lo normal es que esto se extienda al resto de su vida y que por lo tanto su vida acabe siendo un desastre. Y pensando en, oye, ¿cómo se puede vivir esta responsabilidad cuando la toma de decisiones es complicada, ¿no? Preguntabas. Recuerdo que me ocurrió hace como 6-7 años. Pensé en tomar una decisión concreta en la compañía que afectaba a la compañía porque la tenía que representar. Y cuando se lo dije a mi jefe, me dijo, ¿tú estás seguro? ¿Asumes la responsabilidad de las consecuencias de lo que pueda ocurrir? Porque es probable que te salga bien, pero si esto sale mal, a lo mejor acabamos los dos en la calle, ¿no? Y recuerdo que le respondí con mucha ingenuidad y le dije, por supuesto, o sea, yo asumo la responsabilidad de todas las decisiones que tomo. No estoy intentando jugar al Monopoly con la vida, ¿no? Entonces, tomo esta decisión y si sale mal, ya buscaré cómo lo disculpo, a quién echo la culpa. Por supuesto que todas las decisiones que tomamos cada uno, cada día, que son infinitas, tenemos que asumir su responsabilidad. Entonces, es verdad que cuanto mayor es el nivel que ocupa uno en una institución, pues más impacto puede tener las decisiones que toma, para bien y para mal. Entonces, ¿da vértigo ese nivel de decisión? Yo creo que no mucho. Primero porque suele ser el crecimiento profesional algo progresivo, o sea que a nadie le hacen presidente del gobierno por sorpresa, pero ha ocurrido algo. A nadie le suelen hacer CEO de una empresa por sorpresa, ¿no? De manera que va adquiriendo cada vez más responsabilidades y de hecho le encomiendan más responsabilidades porque ha demostrado que las que ha tomado hasta entonces las ha asumido como correspondía y por lo tanto es capaz de asumir responsabilidades mayores. Y luego es verdad que hay un elemento clave que es el consejo, ¿no? El tomar las decisiones colegiadas, y hay muchas decisiones que se tienen que tomar individualmente, pero donde uno puede escuchar mucho. Y yo creo que las personas que más escuchan suelen ser las que denotan más inteligencia. Luego la decisión es suya y la responsabilidad la tiene que asumir la persona cuyo cargo es el que tiene que tomar esa decisión. Y no tiene por qué tomar la decisión siguiendo el dictamen de aquellos a los que ha escuchado. Pero de hecho, cuanto más escucha uno, más entiende una realidad que es muy compleja. Y vivimos en un mundo muy complejo y cada persona es muy compleja. De manera que yo creo que el hacer equipos que estén unidos, que participan en las tomas de decisión y que tienen la libertad para llevar la contraria a su jefe o para decir lo que piensan, aunque sea contrario a lo que opina la mayoría, a lo que van a percibir de mí los que están por encima. Yo creo que eso no solo demuestra valentía, sino que enriquece mucho a los equipos en su conjunto y a los que tienen que tomar la decisión por encima, ¿no? José María. Sí, no, pues vamos a ver, yo creo que efectivamente la responsabilidad es intrínseco al puesto, ¿no? En las empresas, el puesto de responsabilidad que tienen, ¿no? Y tomar decisiones difíciles yo creo que es parte del trabajo, y cuanto más alto es la jerarquía, un porcentaje más alto del trabajo consiste en tomar decisiones difíciles. Eso es muchas veces a lo que se dedican los directivos, a tomar decisiones difíciles, ¿no? Y ahí la responsabilidad es prácticamente algo que se practica a diario, ¿no? Claro, ¿cómo se lleva? Lógicamente la experiencia pues ayuda, ¿no? Pero a mí hay dos cosas que me ayudan a mi nivel, ¿no? Las decisiones que yo tengo que tomar, que son, por un lado, estar muy seguro de que la decisión que estamos tomando es correcta, que eso nunca tienen la certeza al 100%, ¿no? Pero entre tenerla al 70% o al 80% a mí me da mucha tranquilidad, ¿no? Si estamos al 70% me desasosiega un montón, ¿no? Entonces ahí yo
suelo hacer un esfuerzo grande por reunir todas las evidencias posibles para tomar una decisión correcta, y eso creo que es parte de mi responsabilidad, ¿no? Ahí también en esta parte también ayuda mucho oye, apoyarte en gente que te puede ayudar, ¿no? En compañeros o incluso en jefes que te ayudan en esto, ¿no? Y compartir un poco, aunque la responsabilidad es tuya, pero compartir por lo menos la decisión, eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y luego cuando la decisión que tienes que tomar, entiendo que la pregunta también iba por aquí, ¿no? Son decisiones difíciles, decisiones oye, que afectan a personas y decisiones que no son agradables de tomar, ¿no? Eso cómo se hace, ¿no? Yo creo que hay que ser, o yo trato de ser consciente de que, oye, al final tú lo haces por un fin bueno, ¿no? O sea, tú dices, oye, a lo mejor para salvar una empresa hay que despedir a 15 personas porque la empresa no es viable como es, ¿no? Entonces, oye, si estás convencido de que lo haces por un fin justo y que la decisión que estás tomando técnicamente es la correcta, o sea que son 15 personas y no podrían ser solamente 10, sino que tienen que ser necesariamente 15, pues ahí bueno, se hace un poco más llevadero ese ejercicio de la responsabilidad, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? Y eso no te quita esa sensación a veces de malestar por las personas que afectan las decisiones que toman, ¿no? Pero bueno, tienes por lo menos la tranquilidad o un grado de tranquilidad mayor de que estás haciendo lo que debes hacer y lo que por otro lado se espera que hagas, ¿no? En el puesto en el que estás. Bueno, yo en mi caso, lo que aprendí en estos años, o sea, hay dos cosas, ¿no? Que en ese sentido quería decir. Es que muchas de las decisiones que creemos que son tan importantes, en realidad no lo son. Una de las cosas que yo hago a diario, o que me ocurre a diario, es que alguien se sienta conmigo a contarme cosas que a veces piensas que narices me está contando, pero tienes delante una persona que tiene un problema, que a lo mejor tú dices, pero ¿y a mí esto qué? Pero quiero decir, quizá la decisión que yo tome ahí, que puede ser muy pequeñita, para esa persona le estás ayudando un montón. Entonces a veces pensamos que las decisiones estratégicas son muy importantes y al final la decisión de si una persona puede irse una hora antes o tiene un problema y le puedes ayudar y tiene más incidencia, ¿no? Porque al final la empresa es un CIF. Y relacionado con esto, yo como me he liberado de la toma de decisiones, cuando digo me he liberado no es que, claro que intento que sean las correctas, pero muchas no lo serán, es no fijarme tanto en el qué como en el cómo, ¿vale? Por lo que os decía antes, porque es absurdo pretender que yo voy a seguir tomando decisiones en un mundo absolutamente inexplorado para mí. Pero el cómo es algo que no cambia. Con 5 empleados, con 150 empleados. Y has dicho la palabra que para mí ya me acompaña desde hace mucho tiempo, que es ser justo. Yo siempre digo, intento ser justo en toda decisión. Y me equivocaré muchas veces. Pero si uno tiene la tensión de querer ser justo, puede tomar las decisiones y defenderlas y asumir los errores con mucha más libertad y tranquilidad. Porque hay una desproporción muy grande en las cosas en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que para mí principalmente la toma de decisiones y luego estar bien acompañado, pero es un tema de inteligencia empresarial. Si yo no sé algo, pues busco a una persona que sepa y me pueda ayudar, ¿no? Eso es lo más práctico, pero es que ese también se puede equivocar. Entonces, para mí es más importante el cómo, que está muy relacionado con la cultura, el cómo tomamos las decisiones, que las decisiones en sí que tomemos, ¿no? Bueno, yo quería daros las gracias, ¿no? Porque habéis hablado de tantas cosas que a priori uno no piensa que tengan que ver con el trabajo, ¿no? Y sin embargo, habéis hablado de un lugar donde alguien te espera, habéis hablado de la necesidad de vivirlo con gusto, incluso con alegría, ¿no?
de asumir retos, los grandes retos a los que estamos llamados, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí con realismo, es decir, siempre respondiendo a lo que la realidad propone, ¿no? Que la primera responsabilidad es escuchar, que la primera responsabilidad es responder porque escucho, ¿no? Hay una frase con la que Doyusani define el trabajo de manera sintética, hablando de él, que es un sacerdote, ¿no? Que dice, para un cristiano el trabajo es el aspecto más concreto, más árido y más concreto, más fatigoso y más concreto del amor a Cristo. Y yo reconozco esta afirmación en lo que nos habéis contado hoy los tres, ¿no? Porque habéis hablado de cosas concretas, de cosas que implican fatiga, ¿no? Aridez a veces, vértigo. Pero, sin embargo, en los tres, ¿no? En estas palabras que no son las habituales del trabajo, ¿no? Se percibe un amor igualmente concreto. Un amor a lo que hacéis, a la tarea que tenéis entre manos, un amor a las personas que tenéis al lado, ¿no? Como habéis hablado eso del lugar en el que estáis, que os esperan unos que trabajan con vosotros, os esperan unos clientes a los que servís, y un amor a la familia, ¿no? Al lugar al que pertenecéis, ¿no? Cuando todas las razones se derrumban, hay una razón por antonomasia que concreta este amor, ¿no? Que permite vivir apasionadamente la realidad entera, como dice el lema del Encuentro Madrid, vivir apasionadamente el trabajo, ¿no? Escuchándoos, si uno puede estar en esos días en los que dan ganas de salir corriendo, empiezan a dar ganas de ponerse a trabajar, ¿no? de abrir los ojos y los oídos, buscando en los compañeros que tenemos al lado estas personas que te cambian la mirada, ¿no? que te abren el horizonte del trabajo. Por lo tanto, os agradezco mucho el trabajo que hemos empezado a hacer dentro del trabajo y espero que podamos seguir haciéndolo. Terminamos dando las gracias de modo muy especial a la Compañía de las Obras que ha hecho posible este acto. Muchas gracias.